¿Es el silencio en el Sahel una promesa de paz o apenas el preludio de otra sumisión invisible? Hoy, la región parece tranquila. Las calles se ven en calma, los discursos oficiales hablan de cooperación, y los antiguos adversarios ahora se presentan como socios en una danza cuidadosamente coreografiada. Sin embargo, el control ya no se muestra con uniformes ni banderas extranjeras. Se impone desde el cielo con drones, en acuerdos firmados lejos de aquí, y a través de alianzas que se venden como oportunidades. Las bases militares ahora son centros de entrenamiento, los soldados se llaman asesores, y la ocupación se disfraza de ayuda. La pregunta incómoda es inevitable. Si las cadenas se han vuelto invisibles, ¿seguimos siendo libres? Si nos dicen que somos independientes, pero otros deciden sobre nuestros recursos, nuestra economía y nuestra historia, ¿acaso no es eso otra prisión, más sutil pero igual de real? El mayor peligro para el Sahel no es el ruido de la guerra, sino la posibilidad de perder la independencia verdadera sin darnos cuenta. Cambiar un tipo de dominio por otro, más sofisticado y difícil de combatir. El que no deja heridas en la piel, sino cicatrices en la dignidad y en la memoria colectiva. ¿En qué momento la retirada fue solo una mutación del control? Para comprender cómo llegamos aquí, donde la sumisión se oculta bajo discursos de cooperación y la vigilancia se disfraza de modernidad, debemos mirar atrás y repasar la historia reciente del Sahel y las nuevas formas de dominio. Volvamos al pasado cercano, para descifrar cómo se reconfiguró el poder en el Sahel. Solo así entenderemos la naturaleza de esta nueva lucha por la soberanía. No todos celebraron la tan anunciada retirada francesa. En muchas regiones del Sahel, lo único que parecía cambiar era la bandera ondeando sobre la base, no la realidad bajo los pies de la gente. Corría el año 2023. Los últimos convoyes franceses partieron de Niamey bajo un sol implacable y la niebla de polvo. Los noticieros europeos lo presentaron como el cierre de una era, un ciclo que por fin terminaba. Pero en las calles de Ouagadougou y Bamako, el suspiro colectivo no era de victoria, sino de un alivio precario, como quien presiente que el peligro solo ha cambiado de rostro. Para muchos habitantes de la región, la imagen de los camiones militares avanzando hacia el horizonte evocaba recuerdos de otras retiradas históricas. En Argelia, a mediados del siglo pasado, la retirada francesa fue también celebrada en las calles, pero pronto se reveló que la independencia política no siempre significa autonomía económica o cultural. En Vietnam, tras la derrota de Dien Bien Phu, la sombra colonial persistió durante décadas a través de otros canales. Pocas semanas después, mientras el mundo celebraba el supuesto fin de la era colonial, nuevos patrones emergieron sobre el mapa de África Occidental. Pequeños puntos rojos brotaron en Benín, Costa de Marfil y Senegal. Ya no se llamaban bases militares. El nuevo léxico hablaba de centros de cooperación, núcleos de estabilidad, instalaciones conjuntas. El lenguaje lo transformaba todo. Las tropas ahora eran asesores, las bases, centros de estabilidad, la ocupación, cooperación. En Dakar, algunos oficiales franceses seguían presentes, oficialmente como instructores. En Abiyán, el viejo aeropuerto militar fue modernizado en silencio, preparado para recibir cazas en cuestión de semanas. En Parakou, Benín, la construcción avanzó sin ruido, levantando barracones con los mismos planos usados antes en Niamey. Cambiaron los uniformes y los términos, pero la estructura y el mando mantenían la misma geometría. Un círculo que lentamente se cerraba en torno al Sahel. Recordemos que en el siglo XIX, tras la Conferencia de Berlín, las potencias europeas también emplearon el lenguaje de la civilización y el progreso para justificar la ocupación del continente africano. Hoy, la semántica de la ocupación ha evolucionado, pero su esencia permanece. Los términos varían, pero la asimetría de poder sigue intacta. Para diplomáticos y gobiernos, el cambio era modernización y ayuda. Para quienes viven en la región, era un cerco. Los mapas oficiales mostraban cooperación, pero pastores y comerciantes del Sahel veían nuevos límites y vigilancia. El sentimiento en los pueblos era nítido.
No sentían protección, sentían el peso de una vigilancia externa que no se marchaba. Este teatro de símbolos y palabras amenaza con robarnos la posibilidad de un cambio verdadero. Si aceptamos la narrativa superficial de independencia, el riesgo es quedar atrapados en la misma red, solo que con nombres nuevos y promesas recicladas. Sin embargo, bajo esa apariencia de continuidad, algo diferente empezaba a germinar en el Sahel. Una conciencia nueva, tejida por jóvenes líderes, el eco de antiguas luchas y la determinación de recuperar una voz propia. El ejemplo de Ghana, que en la década de 1950 se convirtió en el primer país subsahariano en independizarse, ilustra cómo la emancipación formal puede ser solo el primer paso. Kwame Nkrumah, su líder visionario, advirtió sobre el neocolonialismo, la dependencia disfrazada de soberanía. Hoy, sus palabras resuenan en los pasillos de Bamako y Ouagadougou. Pero toda transformación, por invisible que parezca, despierta resistencias. Y en el Sahel, una chispa inesperada estaba a punto de cruzar fronteras. ¿Qué ocurre cuando un pueblo vigilado decide observar de vuelta? En el Sahel, el silencio nunca significa paz. Es el susurro previo a un cambio profundo. Tras la retirada francesa, hubo celebraciones, pero el capitán Traoré advirtió: no se han ido, solo han cambiado de lugar. La promesa de soberanía se desmorona semanas después. Surgen nuevas bases militares disfrazadas bajo nombres distintos, centros de entrenamiento, alianzas estratégicas, nodos de cooperación. Los mismos uniformes permanecen, solo que ahora se confunden entre asesorías y contratos. Soldados extranjeros siguen ahí, ocultos bajo otra fachada, como si cambiar el letrero limpiara décadas de control. En el aire, drones vigilan sin descanso. No sobrevuelan zonas de conflicto, sino rutas comerciales que atraviesan el corazón del Sahel. La vigilancia se vende como protección, pero protege lo de siempre: los intereses externos. Las aldeas siguen vulnerables, mientras las mercancías viajan seguras hacia afuera. La ilusión de seguridad se quiebra, revelando su meta real: resguardar el flujo de recursos, no a la gente. Pensemos en la historia de la extracción de uranio en Níger. Durante décadas, empresas extranjeras explotaron los yacimientos de Arlit, dejando a las comunidades locales con suelos contaminados y pocos beneficios. Las rutas vigiladas por drones hoy siguen los mismos caminos que recorren los convoyes de minerales hacia puertos lejanos, recordando a todos que la vigilancia no siempre protege al pueblo, sino la riqueza que sale de su tierra. En los pueblos, las conversaciones hierven. ¿Puede llamarse independencia si aún hay botas foráneas y contratos en idiomas ajenos? En la radio local, las preguntas arden. ¿La soberanía es solo un deseo si no hay control real del territorio, los recursos y las decisiones? La resistencia cambia de forma. Ya no es solo política, es mental, íntima. Es el derecho a recordar quiénes son y lo que queda por conquistar. Jóvenes y ancianos, comerciantes y pastores, repiensan mapas y promesas. Surgen redes nuevas, alimentadas por la memoria colectiva y la convicción de que la libertad empieza en la mente. El riesgo es concreto. Aceptar la dependencia disfrazada significa renunciar a reconstruir una identidad y una economía propias. Quedarse atrapados en esta red sutil permite que otros sigan escribiendo la historia del Sahel, decidiendo qué futuro es posible. Pero la vigilancia es un arma de doble filo. Quienes antes eran observados empiezan a descubrir el poder de mirar y narrar por sí mismos. ¿Qué ocurre cuando los pueblos recuperan sus riquezas y reescriben sus pactos? El Sahel está mostrando la respuesta, con movimientos que desafían décadas de dominio externo y alteran el tablero del poder global. Las minas, antes en manos extranjeras, ahora son nacionalizadas. Contratos coloniales son anulados y los recursos vuelven a quienes habitan estas tierras. No es solo un gesto simbólico. El control del oro, el uranio, el algodón y el petróleo empieza a cambiar de manos. Por primera vez en muchas décadas, la economía local siente la vibración de una nueva esperanza y de un peligro inédito.
Por ejemplo, en Burkina Faso, el gobierno ha tomado el control de minas auríferas que anteriormente estaban bajo concesiones de multinacionales. Los ingresos generados, aunque todavía modestos en relación al potencial, permiten financiar proyectos de salud y educación que antes dependían de la ayuda internacional condicionada. Pero ningún vacío permanece mucho tiempo. Al cerrarse las puertas con Occidente, los gobiernos del Sahel buscan aliados en otros horizontes. Rusia y China emergen como socios preferidos, listos para invertir en infraestructuras y proveer armamento, sin las exigencias políticas de Europa ni de Estados Unidos. Ferrocarriles, represas, carreteras y pactos de defensa surgen a un ritmo vertiginoso. El eje del poder se desplaza, y con él, el destino de la región. La reacción occidental es rápida y feroz. Sanciones económicas, suspensión de ayudas y campañas mediáticas que retratan a los nuevos líderes como autoritarios o títeres. Grandes empresas energéticas y mineras presionan a bancos y gobiernos para aislar al Sahel. Las cadenas invisibles cambian de forma, pero su función persiste. Recordemos el caso de Irán en los años 70, cuando la nacionalización del petróleo llevó a sanciones y bloqueos internacionales, dificultando el acceso a mercados y tecnologías. En el Sahel, la amenaza es similar. La autonomía económica desafía intereses globales y provoca reacciones que buscan doblegar la resistencia a través del aislamiento financiero y la presión diplomática. Mientras tanto, el planeta observa. ¿Será el Sahel el laboratorio de una nueva independencia africana? En universidades, foros internacionales y redes sociales, las voces jóvenes debaten si este modelo puede inspirar a otros países del continente. La batalla ya no solo se libra en los campos o las ciudades, sino en la narrativa y los mercados globales. El riesgo es colosal: aislamiento financiero, fuga de inversiones y la amenaza constante de inestabilidad. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, la región tiene la oportunidad de quebrar viejos ciclos. Si resisten, pueden marcar un precedente para toda África, demostrando que es posible decidir sobre los propios recursos y alianzas. El pulso ha saltado del campo de batalla a la economía. La presión ya no se mide en tanques, sino en transferencias bancarias y titulares de prensa. Hoy, la verdadera guerra es por quién cuenta la historia y quién cosecha los frutos de la tierra. Pero la retirada francesa no fue un simple final. Lo que siguió fue una transformación sutil, donde el control imperial adoptó nuevas máscaras y tácticas menos visibles. Cuando no hay permiso externo, la invención se vuelve supervivencia. Así ha respondido el Sahel, presionado por un cerco disfrazado de cooperación, con creatividad y coraje. El aislamiento económico, lejos de doblegarlos, impulsó soluciones inéditas. Energía solar improvisada en aldeas remotas, producción local de bienes antes importados, redes de trueque y ayuda mutua que cruzan fronteras sin pedir permiso. En Malí, por ejemplo, comunidades rurales han desarrollado microrredes solares que les permiten reducir la dependencia del diésel importado. En Níger, cooperativas de mujeres han comenzado a transformar el mijo en productos con mayor valor agregado, generando ingresos y reduciendo la vulnerabilidad ante las fluctuaciones de precios internacionales. El poder, que solía imponerse desde arriba, ahora se reinventa como coordinación horizontal entre iguales. Líderes, agricultores, jóvenes y sabios se reúnen en círculos, no para obedecer, sino para consensuar. Así, la independencia deja de ser un hito lejano o una bandera de ocasión. Se vuelve una práctica cotidiana, una disciplina de decir no a la resignación y sí a cada pequeña victoria diaria. La narrativa africana ya no acepta ser dictada desde París, Bruselas o Washington. Por primera vez en generaciones, quienes viven y resisten en el Sahel reclaman la autoría de su historia. Los discursos oficiales cambian, pero también las canciones populares, las crónicas locales y los relatos al calor de un fuego. Aquí, la memoria colectiva es brújula. Recordar humillaciones, pero también dignidades y logros, para no repetir errores y consolidar cada avance. La dignidad dejó de ser solo una consigna.
Es una energía que recorre el tejido social, da sentido al sacrificio y alimenta la resiliencia. La lección es clara. La verdadera independencia no llega de un día para otro, ni tras un anuncio internacional. Es un proceso, un músculo ejercitado todos los días frente a la tentación de la dependencia y la promesa fácil de ayuda con condiciones ocultas. Sin embargo, el riesgo persiste. Si se pierde la convicción, viejos imperialismos pueden regresar, camuflados con nuevas banderas y discursos de modernidad. Solo la vigilancia colectiva, el orgullo y la memoria activa pueden evitar la recaída en formas sutiles de dominio. Para evitarlo, muchas comunidades han comenzado a documentar su propia historia. En Burkina Faso, las radios comunitarias transmiten relatos en lenguas locales, rescatando la memoria de luchas pasadas y celebrando logros actuales. Este ejercicio de narrativa propia fortalece la identidad y previene el olvido de las lecciones más amargas. La oportunidad es monumental. Consolidar una libertad profunda, contagiosa, capaz de inspirar a otras regiones a romper sus propias cadenas. Lo que emerge no es un final, sino el inicio de una etapa nueva. Una etapa de preparación constante, donde cada desafío se recibe con la certeza de que la autonomía se defiende y se reinventa, día tras día. Pero la pregunta persiste. ¿Quién controla realmente las reglas del juego cuando los actores extranjeros se retiran solo en apariencia? El desenlace revela que la batalla por la soberanía africana apenas comienza. Si crees que África merece escribir su propia historia, este es el momento de decirlo. La independencia no es un obsequio ni una concesión, es una decisión diaria, una vigilancia constante. Lo que está en juego no es solo el control de la tierra, sino el poder de nombrar el pasado y el derecho a imaginar el futuro. Cada vez que una potencia extranjera cambia de discurso o de uniforme, lo hace esperando que los pueblos bajen la guardia, que acepten relatos ya escritos, que se cansen de vigilar. Pero el Sahel demuestra que la historia nunca está cerrada. Los desiertos recuerdan, las ciudades resisten, las aldeas se reinventan. Francia y otros actores pueden cambiar sus métodos, firmar acuerdos con nombres nuevos, inaugurar centros de entrenamiento, pero las dinámicas de control persisten mientras no se cuestione la raíz de la relación. La verdadera batalla no se libra solo con tanques o drones, sino con relatos. Y la pregunta es urgente. ¿Quién cuenta la historia de África? ¿Quién decide lo que fue, lo que es y lo que podrá ser? Ceder ese derecho es aceptar una independencia incompleta, vivir bajo cadenas invisibles hechas de datos, tratados y silencios. Hoy hay una elección. Podemos resignarnos a aceptar los mapas que otros dibujan, los discursos que otros redactan, las decisiones que otros toman, o podemos asumir el reto de practicar nuestra propia libertad, aunque implique incomodidad, incertidumbre y lucha. La dignidad nunca es pasiva. Hay riesgos. Al cuestionar las narrativas impuestas, se desafía al poder, y el poder responde. Pero la alternativa es la quietud de los cementerios, donde nada cambia y todo parece calma. Cada gesto de memoria, cada acto de resistencia económica, cada intento de escribir la historia propia, es un paso hacia la soberanía real. No se trata de rechazar todo lo que viene de afuera, sino de decidir desde dónde y para qué se aceptan las influencias. La cooperación solo es legítima cuando parte de una posición de igualdad, cuando los pueblos pueden decir sí o no sin miedo a represalias o chantajes disfrazados de ayuda. Si llegaste hasta aquí, es porque en ti vive esa inquietud. Pregúntate, ¿estás dispuesto a dejar tu historia en manos ajenas o a construir junto a otros un relato propio? La independencia auténtica no es nostalgia del pasado, sino una práctica activa en el presente. Alza la voz, apoya las iniciativas locales, comparte este video, discute con quienes piensan diferente. Porque la verdadera libertad se defiende en comunidad, y la narrativa de África solo pertenecerá a África si quienes la habitan la reclaman como suya. El futuro no está escrito. Cada uno de nosotros puede ser autor. La decisión está en tus manos.